Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a su clase de teorías de la personalidad. Esta vez pues en vía remota. Pues con mucho gusto vengo aquí a presentarles el tema de esta semana. Esta semana vamos a trabajar el aprendizaje social de Albert Bandura. Entonces, pues siguiendo nuestra línea de trabajo que pues hemos tenido a lo largo del curso, iniciaremos con una explicación acerca del tema, pues enriquecer la información que tenemos disponible en nuestro libro de texto y posteriormente, al final, vamos a tomarnos un pequeño tiempo para luego hablar acerca de cómo se debe hacer la tarea, que como le repito, tenemos fecha de entrega para este día martes. ¿Ok? Siempre atentos a su plataforma para mayor información. Y bueno, iniciamos con mucho entusiasmo. Entonces, permítame compartir ahorita en la pantalla nuestra presentación. Vamos a hablar acerca de Albert Bandura. Como viene siendo ya una dinámica propia de nuestro curso, iniciar la clase hablando del tema por el cual nos vamos a recordar de ese autor, ¿verdad? Creo que pues caigo ahí un poco en ser algo redundante, pero como les repito, yo creo que pues a través ahí de la repetición podemos ser más sistemáticos. Pero bueno, Freud, nos recordamos de él por el psicoanálisis, de Skinner nos acordamos de él por el conductismo y los condicionamientos, de Rother nos acordamos de él por su teoría del locus de control, Karen Horney por la perspectiva femenina del psicoanálisis, y ahorita este señor Albert Bandura. ¿De él de qué nos vamos a recordar? Muy probablemente de su aprendizaje vicario, su aprendizaje por observación. Entonces, pues hablamos de una teoría que viene a ir a contradecir ciertas cuestiones del conductismo más puro, y pues por otra parte, pues brinda ya un aspecto más cognitivo, más integrativo de distintas dimensiones del ser humano. En esta situación, ¿verdad? Pues por ser una sesión pregrabada, no tenemos el acceso a las preguntas en vivo. Pero, como les repito, siempre están disponibles los foros en nuestra plataforma para que por ahí me hagan saber sus dudas y las podamos contestar antes de nuestra sesión del sábado, ¿verdad? Que como les repito, el sábado nos volveremos a juntar, pero puntualmente para hablar de dudas. Entonces, iniciando ya con el tema, vamos a hablar de una perspectiva general de la psicología de Albert Bandura. Albert Bandura es de esos autores que les digo, me quedo aquí con la gana de hablarles un poquito más de él, como me sucedió con Sigmund Freud y también con Erik Erikson. En general, vamos a ver que pues es un señor que pues no niega el conductismo, pero pues sí cree que pues hay ciertas cosas que añadir a él. Una vista general de la teoría de la personalidad de este señor diría que pues inicia con ciertas bases, siendo una es la plasticidad humana. Los humanos tienen flexibilidad para aprender diversas conductas en diversas situaciones. Entonces aquí es donde Bandura pone de manifiesto su choque con la teoría de Skinner, que es una teoría muy estructurada, ¿verdad? Estímulo, refuerzo o castigo, da lugar a respuesta condicionada. Y no hay para dónde, ¿verdad? Punto en boca. Pero en este caso, Albert Bandura, pues ya vamos a ir viendo, él dice, sí, ¿verdad? Esa estructura se da, pero no es la única por la cual aprende el ser humano, y vamos a ver qué propuestas añade él. Habla del modelo del determinismo recíproco triádico. También muy probablemente ustedes se acuerden de Albert Bandura como el del triangulito, ¿verdad? Ya siendo un poco más coloquiales. Pero este esquema es una manera que pues él viene a darle una explicación en general, no solo a la conducta, sino a toda expresión del ser humano, poniendo en conjugación conceptos como conducta, como pensamientos, como ambiente, todos estos. Y su conjugación es lo que generan lo que nosotros, nuestra personalidad. Y en general, todas las expresiones de nuestra humanidad. Ya nos vamos a detener
lo suficiente en este apartado específico. Habla de una perspectiva agéntica. Añadiendo hay palabras nuevas a nuestro léxico, hablamos aquí de un agente. Cuando escuchamos la palabra agente, tal vez venga a nuestra mente de una manera muy acertada el agente 007. ¿Quién era? Agente James Bond. ¿Y ese 007 qué significaba? Para los fanáticos del cine no los voy a sorprender, pero para quienes no están familiarizados con esas películas, 007 significaba licencia para matar. O sea que él tenía permiso para realizar esto. Con esto, Bandura no es que mencione de que nosotros seamos asesinos o que tengamos permiso para matar, pero un agente es una persona que tiene permiso y capacidad para hacer algo. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser otro choque directo con la teoría de Skinner y en general con cualquier teoría determinista, por el hecho de que pues menciona que el ser humano puede hacer por su voluntad, ¿verdad? Tiene la capacidad de hacer que su voluntad se haga por encima del inconsciente, por encima de los condicionamientos, por encima de las situaciones sociales, ambientales, por encima de todo eso, el ser humano tiene la capacidad de hacer por él. A eso se refiere con una perspectiva agéntica. Las personas controlan su conducta mediante factores internos y externos. Pues aquí explicar un poco más esto de la perspectiva agéntica. Hay situaciones interpersonales, como viene a ser los pensamientos, las emociones, los mismos condicionamientos que ya se han recibido. Y por otra parte, los factores externos vienen a ser pues todas las condiciones ambientales que están en contacto con la persona. En qué cultura nació, qué personas lo rodean, a qué se dedica. Todas estas situaciones que no son el individuo, pero influyen en él, vienen a ser los factores externos que describe Bandura. Y por otra parte, hay una acción moral, redefinir la conducta, ignorando o distorsionando sus consecuencias, deshumanizando o culpando a sus víctimas. Entonces, esto abre la puerta para hablar del término de la disonancia cognitiva, de cómo nosotros podemos hacer a veces ciertas conductas que son incompatibles con nuestra forma de pensar. En ese caso, como bien mencionaba Bandura, se da una distorsión. En este caso, él hablaba de las consecuencias cuando se realizan acciones inmorales, pero en general nosotros tenemos que distorsionar ciertas cuestiones de la realidad para poder tener cierta congruencia, cierta paz cuando estamos realizando conductas que van en choque con nuestros valores morales. Entrando aquí en el plato principal de la teoría de Albert Bandura, hablamos del aprendizaje por observación. Como premisa inicial, Bandura afirma que el ser humano puede aprender actitudes, habilidades y conductas. O sea, pues ahí no viene a decir nada eh, muy pionero, que rompa un poco con los esquemas, ¿verdad? Pues sí, yo creo que pues damos por hecho que podemos aprender. Pero en base a eso, pero lo que habla este señor y que pues ahí sí ya viene a ser alguien que marca una diferencia es en cuanto a cómo es que se aprende. Y Bandura mencionó de que muchos de los aprendizajes que nosotros tenemos son de manera vicaria. De nuevo, pues hablando aquí de la ampliación de nuestro léxico, un vicario es una persona que está encargada de representar a una persona en un lugar donde no está, por así decirlo. Cuando podíamos ir a recibir clases en persona, ¿qué pasaba si algún licenciado no podía venir? Encargaba a otro licenciado para que fuera a dar la clase. Ese licenciado funcionaba como un vicario. Esa persona, a través de él, es que se llevaba a cabo la clase. Entonces, en este caso también, nosotros tenemos muchísimos aprendizajes que son a través de vicarios. O sea, concretamente, ¿a qué se refiere Bandura? De que no forzosamente yo tengo que recibir un estímulo, ya sea un castigo o un refuerzo. Yo no por fuerza tengo que recibir el castigo para que pues mi probabilidad de repetir esa conducta se dé. ¿A qué me refiero? Si yo miro que a mi compañero de a la par le dan un refuerzo por tener cierta conducta y ese refuerzo es algo que me llama la atención a mí, probablemente yo también lo haga.
Si yo, ya poniéndolo en un ejemplo más concreto, si me dicen, si yo miro que a mi compañero le dieron puntos extra por su participación en clase, ¿qué va a pasar? Yo levanto la mano y yo participo también. Y eso que yo no recibí ningunos puntos extra por mi participación, sino los recibió esa persona que pues viene a ser ahí un vicario. Él recibe el refuerzo o el castigo por mí, y entonces eso genera en mí una, una respuesta condicional. Entonces, pues como se dan cuenta, podemos analizar muchos de nuestros aprendizajes y darnos cuenta que en verdad a veces no fuimos nosotros quienes recibimos el refuerzo o castigo la primera vez que lo hicimos, sino vimos lo que ocurrió a otras personas y en base a ello nosotros modificamos nuestra conducta. Aquí explica lo que yo les mencionaba de que pues este postulado choca directamente con el pensamiento de Skinner. Él afirmaba de que la conducta sí y solo sí va a estar influida por los refuerzos o castigos que yo reciba. Por otra parte, Bandura difiere de Skinner al mencionar que el refuerzo facilita el aprendizaje, mas no es una condición imprescindible para este. O sea, a través de un refuerzo, sí, eso va a aumentar la probabilidad de que yo presente una conducta, pero no es la única manera de hacerme comportarme de una manera. Como ven, ¿verdad? Pues el refuerzo que le dan a otras personas puede propiciar eso. De igual manera, yo intrínsecamente puedo orientar mi conducta hacia ciertos aspectos que me motiven. Continuando aquí en la ampliación de lo que es el aprendizaje por observación, la imitación conlleva la representación simbólica de información y el almacenaje de esta para usarla en el futuro. De acuerdo a Bandura, es la esencia del aprendizaje por observación. Entonces, aquí miramos la perspectiva cognitiva de Bandura. Recordemos, por cognitivo entendemos todo lo que se refiere a los procesos mentales superiores del ser humano, como son motivación, memoria, introspección, reflexión, predicción del futuro. Estos detalles, como ven, ahí es lo que menciona Bandura en cuanto a representaciones simbólicas. Entonces, Bandura menciona, hay algo más, hay una cognición, hay procesos mentales que influyen en el aprendizaje. Entonces también aquí puntualizó 13 aspectos a los cuales hay que ponerles atención que influyen en el condicionamiento, ¿verdad? Así como pues Skinner hablaba de los refuerzos, los castigos, los programas de reforzamiento, y cómo ellos influyen en el comportamiento, en el aprendizaje. Bandura mencionaba estos 3 puntos: la representación, el desempeño y la motivación. La representación se refiere a de que tiene que haber una previsualización tanto de la conducta como de las consecuencias. ¿Y dónde se da esa previsualización? No se mira en una pantalla, ¿verdad? Que esté proyectando el futuro, sino esa pantalla que proyecta el futuro la tenemos integrada, es nuestra mente. En nuestros procesos mentales superiores, nosotros podemos representar qué es lo que podría ocurrir si yo realizo cierta conducta. Y también yo me puedo observar haciendo esa conducta para luego ya desempeñarla, que nos lleva al siguiente punto, en la vida real. El desempeño consiste en probar la conducta producida en la representación, se evalúan los resultados de esa conducta para repetirla o no. O sea, el desempeño no se queda en el hecho de repetir esta conducta que yo pensé, que yo imaginé, sino también en la evaluación de qué consecuencias me trajo. ¿Fue algo que funcionó para mi beneficio? Lo vuelvo a hacer. ¿Fue algo que funcionó para mi perjuicio? No lo vuelvo a hacer. A eso se refiere al desempeño. Y por otra parte, habla de lo que les mencionaba, la motivación. En la medida que el individuo esté intrínsecamente motivado a realizar la conducta, existirá la probabilidad que la intente repetir. Es lo que les menciono, ¿verdad? También esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba de la capacidad agéntica del ser humano. El ser humano va a ser un agente de su motivación, de lo que lo motiva. Si lo motiva la familia,
esa persona pues va a estar motivada, va a estar orientada a presentar ciertas conductas que estén en consonancia con ese interés. Y pues por otra parte, bueno, esa fue una cara de la moneda en la que pues Bandura es un experto, en la que pues él se distinguió por hacerlo, pero también él habló del aprendizaje por la experiencia, que eso ya es precisamente lo que ya había hablado Skinner, ¿verdad? Ahí sí hablamos de un aprendizaje por la experiencia propia del sujeto que recibe ya sea sus estímulos reforzadores o estímulos de castigo. Bandura describe 3 efectos de las consecuencias relacionadas a la conducta producida. Estas consecuencias son propias del aprendizaje por experiencia propia. Entonces, esto quiere decir, como resultado del proceso de condicionamiento, recordemos el proceso de condicionamiento, estímulo, respuesta condicionada, ¿verdad? A través del castigo o del refuerzo. Como consecuencia de todo eso, el ser humano va a aprender los efectos de sus actos. Va a saber que si se pasa un semáforo en rojo, va a recibir una multa. Va a aprender que si saluda a una persona con amabilidad, muy probablemente va a recibir de vuelta ese saludo amable. Aprende a predecir lo que va a pasar si yo me comporto de cierta manera. Por otra parte, permite una anticipación. Si yo quiero evitar que me multen, no voy a pasar un semáforo en rojo. Si yo quiero ser tratado con amabilidad, yo voy a tratar con amabilidad. A eso se refiere. Y por otra parte, como consecuencia del aprendizaje por experiencia, pues viene a reforzar, valga la redundancia, a reforzar los postulados de Skinner que mencionaban de que pues eso va a reforzar o castigar una conducta, propiciando que esta conducta se dé o se deje de dar. Entonces, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja la teoría de Bandura acerca del aprendizaje? Bandura afirma que las nuevas conductas se adquieren mediante el aprendizaje por observación y el aprendizaje a través de la experiencia. O sea, aprendemos acerca de los dos. Pero, como les repito, ahora él mencionaba de que muchos de nuestros aprendizajes son a través de la observación. Él mencionaba de que pues nuestro aprendizaje se vería muy, muy limitado si únicamente pudiéramos aprender a través de la experiencia propia. Entonces, a la larga podemos aprender por ambas vías, pero Bandura mencionaba, va a predominar el aprendizaje por observación. Y por otra parte, el proceso de aprendizaje permite a las personas ejercer un cierto control sobre los hechos que determinan el curso de sus vidas. Entonces, aquí rompe con el determinismo. Aquí ya no miramos al ser humano como una marioneta que va guiado por esos condicionamientos que ya se dieron, sino que pues en este caso habla de que el ser humano, a través de los refuerzos o castigos que va recibiendo, él luego ya puede predecir qué efectos van a tener ciertas conductas en su vida y por esta manera puede determinar su propio camino. Ya puede decidir, yo voy a recibir ciertos estímulos y voy a evitar ciertos castigos. De nuevo, haciendo hincapié en su perspectiva del ser humano como un agente. Y bueno, pues aquí entramos al famoso triangulito, el determinismo recíproco triádico, o también una manera de comprenderlo como el esquema de sí mismo. Entonces, tenemos aquí los pensamientos que vienen aquí, también lo van a encontrar en alguna literatura como la persona. Vamos a dibujar aquí una pequeña personita para que no extrañen ahí mis garabatos. Pero bueno, también lo van a encontrar como persona. ¿Y esto qué se refiere? Porque pues hablamos sí de pensamientos, todas las cogniciones, todo ese diálogo interno que se da en la mente de una persona, pero aquí en este apartado de pensamientos no es únicamente eso, sino también están todas las emociones, todas las imágenes mentales que tenga una persona. Todas estas cogniciones que no son, por así decirlo, un autodiálogo, también forman parte de lo interno de la persona.
Por otra parte, el ambiente, pues yo creo que pues ahí queda un poco claro, pues hablamos del entorno inmediatamente exterior de la persona, o sea, su cultura, las personas con quienes se rodea, las instituciones de las que forma parte, todo ello viene a ser el ambiente, y las conductas, ¿verdad? Recordemos, esa es la expresión observable de, de la experiencia humana, ¿verdad? Todo lo que yo haga, que se pueda ver, eso es una conducta. Entonces, este esquema que menciona, como ven, estas flechas que unen a cada uno de los elementos van en doble vía. No van únicamente formando un ciclo, sino que pues a la larga este es un esquema dinámico, un esquema donde hay movimiento. Recordando el esquema de Sigmund Freud de las estructuras intrapsíquicas, ese también es un esquema con movimiento. Por un lado venía el empuje del ello y por otro lado el empuje del superior. En este caso, más que un empuje, miramos un ir y venir entre cada uno de estos factores que lo conforman. ¿Y a qué nos referimos? A que la manera en que nosotros pensamos y en la que está organizado todo nuestro interior es un producto directo de nuestro ambiente. O sea, yo voy a pensar de cierta manera por la cultura en la que vivo. O sea, genera cierta influencia. Si en mi cultura todas las personas piensan que el trabajo es algo noble, pues yo voy a tener esa idea, ¿verdad? Hay cierto empuje. Obviamente, pues no es algo forzoso, pero muy probablemente hay ese empuje hacia eso. Por otra parte, mis conductas también van a generar que yo piense de cierta manera. Si pues yo trabajo todos los días de sol a sol, pues no voy a pensar que el trabajo es algo que haya que evitar. O podría yo vivir en cierta disonancia, lo que habíamos hablado, pero a la larga alguna de las dos cosas tendrían que cambiar. O dejo de trabajar tanto o cambio mi forma de pensar. Y entonces ahí es donde pues nosotros nos podemos dar cuenta de cómo uno puede influir en el otro. Porque pues si nuestros pensamientos cambian, ¿qué va a pasar? Definitivamente yo voy a cambiar mis conductas. Si por ejemplo dentro de mis pensamientos estaba el racismo, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener ciertas conductas para discriminar a las personas que no son de mi raza. Pero si de repente yo me empiezo a comportar de otra manera con las personas de mi raza distinta, probablemente yo voy a evaluar esos pensamientos. Y también, obviamente, esos pensamientos racistas tendrían cierto influjo del ambiente. Si en mi cultura es bien visto o mal visto el racismo, eso va a influir en si yo soy racista o no. Pero de nuevo, una persona racista no se va a sentir cómoda en un lugar que no es racista. Por lo tanto, cambiaría su ambiente. ¿Verdad? Obviamente, pues, por ejemplo, si en su trabajo, ¿verdad? Todas las personas son racistas y él no, pues él va a decir, bueno, a lo mejor me cambio a otro lugar. ¿Verdad? Suponiendo, ¿verdad?, de que viviéramos en un mundo donde hubiera suficientes ofertas laborales para que uno pudiera cambiar de trabajo, ¿verdad? Pero pues en general uno busca la medida de cambiar un ambiente que no va de acuerdo con nuestras conductas y pensamientos. Entonces, como ven, jugando con cada una de las expresiones de nuestra humanidad, todas ellas están influidas en ambas vías por nuestras conductas, pensamientos y ambiente. Hablando aquí de nuevo, pues ya una explicación de este esquema, más allá de lo que yo les mencioné. Este sistema supone que los actos humanos proceden de una interacción entre las tres variables que lo conforman. O sea, todos los actos confluyen, ¿verdad? Tiene que haber un conjunto de estos factores para que se den los actos humanos. Tomando en cuenta que las personas, desde la perspectiva de Bandura, cuentan con la capacidad de cambiar cada uno de los elementos de este esquema, es que Bandura conceptualiza al ser humano como un agente, con capacidad de maniobrar, con capacidad de hacer por sí mismo. Entonces, por el hecho de que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar, eso es una evidencia fuerte.
podemos cambiar nuestra conducta, podemos movernos del ambiente en el que estamos. Entonces, si esos tres factores que generan la forma en que yo soy, cada uno de ellos puede cambiar, no hay excusa para decir que alguien no pueda cambiar. Y este esquema, ¿verdad? Como vieron, pues no hablamos aquí de una que predomine. Es cierto, tal vez como nosotros como psicólogos vamos a trabajar bastante en la conducta, perdón, en los pensamientos, ¿verdad? Vamos a hablar con una persona, vamos a evaluar sus pensamientos, eh, pues cuestionar un poco ahí ciertas cuestiones, que eso se va a traducir en que la persona cambie su conducta y por ende, pues busque ahí cambios en su ambiente. Pero a la larga no son los pensamientos los que mandan, sino también a través del puro cambio conductual también se puede dar un cambio de pensamientos y ambiente. O moverse de un ambiente puede generar que se den estos otros cambios. Entonces, Bandura, como lo conceptualiza, no hay ahí un aspecto que sea el que predomine. Y dentro de lo que comprende como ambiente, Bandura añade la influencia de encuentros casuales y hechos fortuitos. Ahí en la literatura, pues, se detiene un poco más de ese tema si les llama la atención, pero pues para no cargar ahí nuestro contenido y que pues sea algo manejable, como le repito, da para hablar muchas sesiones acerca de Bandura, pero pues tenemos una, abarquemos lo necesario, pero pues eh, importante, ¿verdad? Pocos autores mencionan la influencia de encuentros casuales y hechos fortuitos, de la suerte, por así decirlo, que eso, dígame si no, influye en nuestra forma de ser. Por otra parte, eh, hablando de la acción humana, Bandura mencionó 4 aspectos que hay que tomar en cuenta para saber de dónde viene. En primer lugar, habla de la intencionalidad. El individuo cuenta con un compromiso proactivo de llevar a cabo un acto. O sea, si para estas alturas, compañeros, tengo aquí la marca del tiempo de 25 minutos, si en estos 25 minutos no se han convencido de que este señor aboga por el libre albedrío, ustedes no se dan cuenta. Pero yo sé que ya se dieron cuenta. Este señor va de lleno con lo que es el libre albedrío. Por otra parte, habla de una capacidad de previsión. Las personas cuentan con la capacidad de predecir las consecuencias y anticipar los resultados probables de su conducta. Por así decirlo, Bandura no nos mira como Skinner, que pues sencillamente nosotros vamos a ir buscando esos refuerzos y evitando los castigos sin ver qué consecuencias pueden haber de ellos, sino sencillamente como palomillas, ¿verdad? Guiados hacia la luz. No, Bandura menciona de que pues tenemos la capacidad de ver, bueno, si me tiro a la luz probablemente me chamusque. Habla de la autorreacción, constituye en la revisión del proceso de toma de decisiones relativo a la conducta, de que pues ante nuestras conductas nosotros hacemos una evaluación para determinar si los resultados nos satisfacen o no. Por así decirlo, si valió la pena o no tal conducta que realizamos. Y habla de la capacidad de autorreflexión, capacidad de revisar su propio funcionamiento, evaluar y pensar en sus motivaciones, valores y los significados de sus objetivos. Esto viene pues a ser ya algo más profundo, más moral, más filosófico acerca del ser humano que pues nosotros filosofamos acerca de nuestra conducta. Pensamos si pues fue algo que valió la pena, si fue algo que es de acuerdo a nuestros valores, si es algo que nos acercó a nuestros objetivos. Y démonos cuenta, en eso gastamos mucho tiempo en nuestra vida. Por otra parte, otro tema en el que se puede ahondar muchísimo de la perspectiva de Bandura es la autoeficacia. Eh, Ojo, ¿verdad? Que pues esto se puede confundir mucho con temas como autoestima, ¿verdad? Que son cuestiones más globales, más generales, pero no, autoeficacia es algo muy puntual. ¿Y a qué se refiere? A la confianza de las personas en su capacidad para ejercer un cierto control sobre su propio funcionamiento y sobre lo que sucede en el entorno. Pero aquí muy importante remarcar esta palabra cierto, cierto control sobre su propio funcionamiento y lo que sucede en el entorno. Esto se refiere a cuestiones muy puntuales, como les repito. No es el hecho de sentirme yo una persona capaz en general,
¿verdad? Eso ya viene a ser otros conceptos, ¿verdad? Que hablan otros autores. Pero autoeficacia sería como decir, yo tengo la capacidad de encestar una pelota de básquetbol en ese aro que está ahí. Ese es un claro ejemplo de lo que es la autoeficacia. Hablar de percibir si tengo yo la capacidad de realizar una tarea específica. Por lo mismo, eh, aquí ya vemos de que, como mencionamos aquí en este punto, puede variar de situación y de conducta a conducta. Por ejemplo, yo puedo creer que tengo la capacidad de anotar esa canasta, pero a la vez yo puedo considerar de que yo no puedo correr 21 kilómetros en menos de una hora, ¿verdad? Varía de situación a situación y por lo mismo es específica. Y de nuevo, esto distingue entre la confianza de realizar una conducta y la confianza en el resultado de esa conducta. O sea, yo puedo creer que tengo la capacidad de anotar esa canasta, pero es distinto a pensar de que yo por anotar esa canasta voy a ganar todos los partidos o que las personas me van a admirar por anotar esa canasta. No, es puntual al hecho de que yo puedo anotar esa canasta, no es lo que va a pasar antes o después de ello por esta conducta. También se diferencia de la aspiración a realizar una conducta, o sea, el hecho de decir, a mí me gustaría anotar una canasta. Eso no es autoeficacia, eso es un deseo, una aspiración, ¿verdad? Entonces, como le repito, autoeficacia es la creencia personal de que yo puedo realizar algún comportamiento. Luego también hablamos del autocontrol, que pues va muy ligado a la autoeficacia. También lo mencionó, ¿verdad? Dentro de sus premisas del comportamiento humano, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos, pues no estamos obligados a actuar de cierta manera. Si creemos que algo no funciona para nuestros fines, podemos dejar de hacer una conducta. Si, por ejemplo, hay personas, ¿verdad? Que pues fuman, pero si luego miran que eso va en contra de sus fines, que es tal vez llevar una vida saludable o llevar una vida larga, en ese entonces pueden autocontrolarse y decir, aunque sea una conducta que me llame la atención, que yo quiera repetir, voy a dejar de hacerlo. Y ahí tenemos la evidencia. Como les mencioné, se ha visto que hay una correlación entre la percepción de autoconfianza con la percepción de autocontrol. Y o sea, tomado de nuevo aquí el ejemplo de las personas que dejan de fumar, tienen que creer, para empezar, ¿verdad? Es el primer paso, tienen que creer que pueden dejar de hacer, porque de lo contrario, no se puede trabajar en base a algo que no se cree. Puede tomar un enfoque reactivo o proactivo ante esta característica, siendo reactivos cuando intenta reducir las discrepancias entre sus logros y objetivos, pero cuando han eliminado esas discrepancias, adoptan un enfoque proactivo y establecen objetivos nuevos más difíciles para sí mismos. O sea, pues puede ser de que un autocontrol se refiera que yo me voy a controlar para evitar recibir esas consecuencias negativas que ya he recibido. Eso sería un enfoque reactivo. Y un enfoque proactivo sería decir, bueno, yo voy a dejar de fumar porque no es que ya me haya dado cáncer, pero yo quiero llegar a esa meta de que a los 80 años no me haya dado cáncer. Entonces ahí ya vemos, ¿verdad? Ya puede ser para evitar algo que ya me pasó, que yo empiece a autocontrolarme, o yo puedo hacerlo para llegar a una meta en el futuro. Y de nuevo, ¿verdad? Pues esto viene aquí a resaltar lo que hablamos aquí del famoso triangulito. Está influido el autocontrol totalmente en base a los pensamientos, en base a las conductas que yo realizo y en base al ambiente en el que me muevo. Y bueno, pues aquí ya entrando en lo que es costumbre aquí en nuestro texto, pues de exponer un poco una perspectiva psicopatológica para luego hablar una propuesta terapéutica del autor. En cuanto a lo que Bandura consideraba como enfermedad o salud mental, pues él se enfocó un poco más en la enfermedad y habló de la depresión, las fobias y la agresividad. La depresión es una consecuencia, de acuerdo a Bandura, de metas impuestas demasiado altas. Cuando la persona no tiene claro que las metas que pues se puso son demasiado altas,
es en ese momento cuando se da esa frustración que trunca a la persona en su depresión. Por otra parte, una fobia es un miedo irracional y debilitante que deteriora la vida cotidiana, porque pues el miedo es normal y llega a ser sano en algunos momentos, ¿verdad? Nos evita caer en ciertos comportamientos que nos pueden hacer daño. Pero cuando yo ya no puedo salir a la calle porque me da terror que me atropellen un carro, eso va a influir en cómo yo me desenvuelvo en la vida. Es cierto, es un temor real. Que me atropelle un carro, pues puede traer consecuencias negativas para mi vida o puede finalizar totalmente mi vida. Eh, pues por otra parte, pues es algo feo decirlo, ¿verdad? Pues es algo que no es descabellado pensar que nos podría pasar, pero por otra parte, nuestra calidad de vida se vería muy, muy limitada si nosotros ya no salimos a ningún lado porque tenemos miedo a que nos atropellen. Entonces, en ese caso, Bandura mencionaba de que cuando la persona está sobreexpuesta, que ha visto demasiado material agresivo, mencionaba en este caso, es que se generan las fobias. Por ejemplo, de tanto yo ver noticias donde dicen atropellan a motorista en tal calle, familia entera es atropellada por bus que iba sin frenos. Si yo miro mucho ese tipo de material, eso, de acuerdo a Bandura, generaría un impacto que se traduciría en una fobia. Por otra parte, la agresividad, Bandura lo conceptualiza como una conducta que es reforzada. Las personas que son agresivas es porque han recibido un premio, por así decirlo, por hacerlo. Por otra parte, hay personas que pues claramente disfrutan de torturar a las personas. Hablamos aquí personas con trastorno de personalidad antisocial, que personas que no tienen culpa. También hay personas que pues son agresivas como método de atacar primero para defenderse. Y también hay otras personas que de no ser agresivas, pues se verían en condiciones negativas, ¿verdad? Podemos hablar de personas encerradas. En ese caso, se dan este tipo de conductas como una defensa. Y entonces, tomando en cuenta todo eso, Bandura en su propuesta psicoterapéutica propone que las conductas que nosotros tenemos están sostenidas por varias recompensas que se tienen. Entonces, en la medida en que la persona tenga autocontrol y aprenda a evitar esas recompensas que lo clavan, por así decirlo, no lo dejan salir de ese patrón de conducta, en la medida que la persona evite esas recompensas, la persona irá saliendo de ese patrón de conducta que lo ha llevado ahí. Entonces, pues como ven, interesantísima la propuesta de Bandura, pues brinda ahí muchas respuestas a situaciones que pues pueden quedar ahí sueltas en algunas otras teorías o que pues a la larga son importantes para conocer, como lo es el autocontrol y también el esquema en sí mismo, que como les repito, es una manera genial de definir quiénes somos nosotros. Ese triangulito lo explica todo, al igual que las tres simbolitas de Freud. Entonces, sí, esa es la perspectiva que nos presta Albert Bandura acerca de lo que es la teoría de la personalidad. Y bueno, pues entrando en lo que sigue en nuestra clase, pues les presento aquí la tarea número 10, ya está disponible para hacerla. Y tarea número 10. Para la realización de esta tarea será necesario que lea el libro de texto Teorías de la Personalidad, Feist, Rovers, desde la página 317, para luego contestar las siguientes preguntas basándose en la teoría expuesta en el texto. Responda a las preguntas demostrando claramente, o sea, no a medias, que quede claro que ustedes saben acerca del tema, su comprensión y dominio del tema. Esta tarea deberá ser subida a la plataforma a más tardar el día martes 22 de septiembre a través de la plataforma Blackboard. Valor, 2 puntos netos. Les recuerdo, en esta tarea sí va a haber mucho chance de que ustedes sientan la tentación de querer tirar. Pero olvídense, yo soy un arquero mejor que Ter Stegen, mejor que Iker Casillas, mejor que cualquier arquero que ustedes conozcan, y yo no voy a dejar que me metan un gol como no he dejado que lo hagan. Entonces, hoy van a sentir ahí la tentación
¿Será que tiro? ¿Será que no tiro? Mejor no tiren. Por favor, no plagien esta tarea. Soy muy enfático. Tomando en cuenta la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, decreto número 3368, se le recuerda que todo intento de plagio anulará la calificación de la tarea. Y como algunos lamentablemente lo saben, yo no me tiento el alma para poner un 0 cuando encuentro plagio. La tarea consiste en un cuadro comparativo donde expondrá brevemente la teoría de dos autores que usted elija entre los expuestos en cada uno de los módulos. Escogerá dos representantes del conductismo y dos del psicoanálisis, formando parejas donde haya un psicoanalista y un conductivista conductual por lado. Habiendo escrito en alrededor de 75 palabras la teoría de cada uno de ellos, redactará un párrafo de 75 palabras alrededor. Pueden ser más, pueden ser menos. La cosa es que pues lleven su idea a buen término, donde mencione las diferencias y puntos en los que los autores están de acuerdo. Se sugiere la utilización de un cuadro similar para la realización de la tarea. Por otra parte, ya hablé de lo negativo de algunos compañeros, pero también hablo de lo positivo de algunas compañeras y compañeros también, que hacen trabajos muy creativos, ¿verdad? Hacen infografías geniales. Entonces, por favor, si este cuadro sienten que los limitan, tírenlo. Sorpréndanme ahí con su creatividad. Entonces, no se sientan ahí constringidos a trabajar de esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger aquí dos autores cognitivos. Podemos hablar ahorita de Skinner y vamos a hablar de Bandura, porque lo tenemos fresco ahorita. Entonces, por otro lado, vamos a hablar aquí de dos autores. Pues en este caso yo escogería a Freud, ya que estamos aquí de los cabezas. Y por otro lado, vamos a hablar de psicoanalítico de Horney, ¿verdad? Por así decirlo. Horney, sí, pero Horney. Ustedes me entienden. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, bueno, una breve explicación. Skinner decía de que pues las cucarachas eran quienes dominarían el mundo y en base a eso nosotros tenemos que comportarnos como cucarachas, por decir algo. Por otra parte, Freud decía, los rinocerontes serán quienes dominen el mundo, entonces tenemos que comportarnos como rinoceronte. Puntos de acuerdo en desacuerdo, puntos de acuerdo, ellos mencionaban de que los animales dominarían el mundo, puntos en acuerdo de que hay que imitar a los animales, puntos en desacuerdo que pensaban que eran distintos animales los que dominarían el mundo. Bueno, pues este fue un ejemplo un poco caricaturesco, pero en general, o sea, ahí yo demostré que no entendí nada de la teoría, pero ustedes hagan este mismo ejercicio demostrando que sí saben de la teoría. Entonces, luego vendría a ser lo mismo con Bandura. Explico qué mencionó Bandura acerca de la personalidad. Explico qué mencionó Karen Horney acerca de la personalidad. Y este punto en medio, para ver en qué se pusieron de acuerdo y en qué cuestiones chocaban su teoría. Entonces, una tarea de mucho análisis y por favor, les recalco, nada de plagio. Sigamos así tan amigos como hemos estado, compañeros. Entonces, bueno, con esto finaliza aquí nuestro video. Les agradezco mucho por su atención y recuerden, tenemos ahí disponibles las vías de los foros de discusión, el correo electrónico para que me hagan llegar sus dudas y comentarios. Entonces, compañeros, un gusto haber llegado ahí a sus casas. Espero no haberles quitado mucho tiempo, no haberlos aburrido y nos vemos el sábado para nuestra sesión de tutoría. Se me cuidan y hasta que el tiempo sea grato.